Hay algo que nadie te contó sobre el despertar espiritual, y quizá por eso sigues sintiendo un vacío que no logras nombrar. No es iluminación súbita, no es paz eterna, no es ese instante mágico que las redes prometen. El verdadero despertar es más incómodo, más honesto, más profundo. Empieza cuando te das cuenta de que todo lo que creías ser era un programa. Y justo ahí, cuando tu mente intenta aferrarse a lo conocido, el universo te invita a soltar. Si estás aquí, no es casualidad. Estás cruzando la puerta. Y lo que viene puede transformar todo lo que llamas realidad. Trampa número 1. Desde que naciste, te enseñaron a responder a un nombre, a una historia, a un conjunto de etiquetas que supuestamente te definen. Soy así, yo no puedo, esto es lo que soy. Y lo más peligroso no es creerlo, sino jamás cuestionarlo. Esa identidad que llamas yo no es tu esencia. Es un traje que la sociedad te puso y que aprendiste a defender como si tu vida dependiera de ello. Pero la conciencia no cabe en un traje. Según la visión sintérgica, la personalidad no es más que un mapa limitado dentro de un campo infinito de posibilidades. Tu mente eligió un rincón pequeño y dijo, esto soy. Y cada vez que actúas desde ese personaje, reduces tu percepción, tu libertad, tu energía. La identidad es un filtro, no te muestra la realidad, solo aquello que encaja con tu historia. Y cuando crees ser un personaje, sufres por protegerlo. Te ofendes cuando lo desafían. Te comparas para validarlo. Te encadenas a expectativas que nunca fueron tuyas. Esa es la trampa, confundir la máscara con el ser. La liberación comienza en el instante en que dices, no soy lo que pienso de mí. No soy mis hábitos. No soy mis recuerdos. Soy el espacio donde todo eso aparece. En ese momento, el campo se abre. La percepción respira. El yo rígido se disuelve. Y lo que emerge no es un personaje, sino conciencia pura en expansión. Ahora pregúntate, ¿quién serías si soltaras todo lo que crees ser? Trampa número 2. La mente humana ama lo conocido. Se aferra a certezas como si fueran salvavidas, cuando en realidad son cadenas. Creemos que controlar cada paso nos protege, pero en el fondo, ese impulso nace del miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a que la vida no responda como queremos. Y sin darnos cuenta, ese deseo obsesivo de certeza cierra la puerta a lo más poderoso, la inteligencia del campo de conciencia. Jacobo Greenberg lo entendió. Cuando intentas dominar el flujo de la realidad, lo bloqueas. El campo no responde al control, responde a la apertura. La paradoja es clara, cuanto más necesitas saber, menos puedes percibir. Cuanto más fuerza aplicas, menos energía recibes. El universo no se rinde ante el rígido, se revela ante el que confía. Piensa en los momentos de mayor claridad en tu vida. No llegaron cuando estabas tenso, calculando, exigiendo garantías. Llegaron cuando soltaste, cuando dejaste de pensar y empezaste a observar. Cuando liberaste la mente de su obsesión por definir, explicar y asegurar todo. El apego a la certidumbre crea ruido interno, y ese ruido desconecta tu percepción del campo. Pero cuando aceptas no saber, surge un silencio que expande tu conciencia. Dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella. El verdadero poder no está en controlar, sino en permitir. No en aferrarte, sino en confiar. Pregúntate, ¿qué posibilidades aparecerían en tu vida si renunciaras, por un instante, a la necesidad de tener todas las respuestas? Trampa número 3. Hay una trampa silenciosa que atrapa a quienes creen estar despertando: el ego espiritual. Empieza como búsqueda sincera y termina convertida en armadura. No se presume dinero ni poder, se presume conciencia, evolución, pureza. El personaje cambia de ropa, pero sigue siendo personaje. El ego no desaparece al leer libros sagrados, meditar 2 horas o repetir mantras. Solo cambia de máscara y dice, mírame, soy diferente. Estoy más despierto que ellos.
Ahí la caída es más profunda, porque ya no es ignorancia, es soberbia disfrazada de luz. Creer que ves más que los demás te separa más que cualquier ilusión material. Y la separación es el veneno del despertar. El campo no florece donde hay superioridad. Jacobo Greenberg lo insinuó entre líneas. La verdadera expansión no te hace especial, te hace humilde. No te coloca arriba, te disuelve dentro del todo. Cuanto más despiertas, menos necesitas demostrarlo. Menos hablas de tu camino, más lo encarnas. Menos señalas la oscuridad ajena, más reconoces tu propia sombra. El ego espiritual dice, yo sé. La conciencia real susurra, estoy aprendiendo. El ego busca reconocimiento. La conciencia busca silencio. El ego quiere ser visto como luz. La conciencia se convierte en luz sin pedirlo. Si alguna vez te viste superior por tu camino interior, no te culpes. Eso también forma parte del proceso. Lo importante es reconocerlo. Pregúntate, ¿mi práctica me acerca a los demás o me hace sentir por encima de ellos? Porque el despertar no te separa del mundo. Te devuelve a el más humano, más simple, más verdadero. Trampa número 4. El mayor obstáculo para despertar no está afuera. No es la sociedad, ni la tecnología, ni las distracciones externas. El verdadero enemigo vive dentro, una mente que no sabe callar. Pensamientos que giran sin descanso, preocupaciones que nunca llegan a nada, diálogos internos que repiten historias antiguas. Ese ruido constante crea una prisión invisible. Y lo más sutil es que te acostumbraste a él. Lo confundes con ser tú. Pero no eres tu ruido. Eres lo que escucha ese ruido. Jacobo Greenberg lo explicó. La percepción se expande en proporción al silencio interno. No hay acceso al campo cuando la mente está ocupada defendiendo miedos, narrando tragedias que aún no existen, fabricando futuros y reviviendo pasados. La hiperactividad mental no es inteligencia, es fuga. Es miedo vestido de movimiento. Cuando la mente habla, la conciencia se encoge. Cuando la mente se calla, la realidad se revela. Observa, los momentos más profundos de tu vida fueron silenciosos. Una mirada, una intuición, una sensación inexplicable de claridad. No fue pensamiento, fue presencia. En ese instante, fuiste más tú que nunca. Muchos buscan respuestas en libros, técnicas, rituales. Pero el acceso real empieza por algo más simple y más desafiante. Aprender a detener la tormenta interna. No peleándola, observándola hasta que se disuelva. El silencio no es ausencia, es puerta. Y quien cruza esa puerta deja de mirar el mundo desde la mente y empieza a verlo desde la conciencia. Pregunta para ti, si tu mente callara ahora, ¿qué aparecería? Trampa número 5. Desde pequeños nos enseñaron a medir nuestra seguridad por lo que poseemos. Dinero, logros, títulos, reconocimiento. Te hicieron creer que la tranquilidad viene de tener más, alcanzar más, asegurar más. Y sin darte cuenta, comenzaste a vivir en un modo de supervivencia elegante. Miedo a perder lo que tienes, ansiedad por lo que aún no logras, obsesión con controlar el resultado. Esa dependencia del mundo material no te hace fuerte, te hace frágil. Porque lo que depende del exterior siempre puede romperse. Jacobo Greenberg lo comprendió. Cuando el deseo se vuelve obsesión, la percepción se contrae. El campo no responde a la necesidad desesperada, sino a la coherencia interna. La energía creativa fluye cuando no estás atado al resultado, cuando tu valor no depende del mundo, sino de tu estado interno. La paradoja es simple. Mientras más necesitas, menos recibes. Mientras más temes perder, más te aferras y menos espacio dejas para que algo nuevo entre. La dependencia material no se supera abandonando lo material, sino recordando quién eres sin él. Piensa en los momentos donde fuiste más creativo, más intuitivo, más vivo. No fue cuando estabas presionado por conseguir algo. Fue cuando estabas presente, libre,
conectado con una fuerza interna que no necesitaba garantías. El desapego no es renuncia, es poder. Es actuar desde la abundancia interna, no desde el miedo externo. Pregúntate, ¿estoy creando desde la libertad o desde la carencia? Porque la vida responde no a tu deseo, sino a tu estado. Trampa número 6. Hay dos trampas que parecen opuestas, pero en realidad son dos caras de la misma moneda: el escepticismo rígido y la fe ciega. El primero dice, no creo hasta que lo vea, hasta que lo pruebe, hasta que encaje en mi lógica. El segundo afirma, creo sin cuestionar, acepto todo como verdad porque alguien lo dijo o porque me hace sentir bien. Ambos bloquean el despertar, aunque lo parezca imposible. El uno encierra la conciencia en la cárcel del pensamiento limitado. El otro la pierde en fantasías ilusorias. Jacobo Greenberg señalaba que la mente humana tiende a caer en extremos, y que el campo de conciencia solo se revela cuando existe apertura combinada con discernimiento. No basta con dudar sin pausa ni aceptar sin experiencia. El equilibrio sintérgico exige curiosidad activa y observación consciente. Piensa en tus momentos de mayor claridad. No llegaron cuando rechazaste todo por miedo a equivocarte, ni cuando aceptaste todo sin cuestionarlo. Llegaron cuando observaste, cuando experimentaste y cuando integraste lo aprendido sin apego a la certeza absoluta. El verdadero despertar no es cuestión de dogma ni de escepticismo. Es un flujo continuo entre confiar y comprobar, entre sentir y pensar, entre lo visible y lo invisible. La invitación es simple: examina tus creencias y dudas, pero hazlo desde un espacio de apertura. No necesitas renunciar a la razón ni entregar tu juicio. Solo aprende a sostener la paradoja. Puedes confiar sin cegar tu mente, puedes dudar sin cerrar tu corazón. Y ahí, en ese equilibrio, la conciencia comienza a expandirse. Pregunta final: ¿en qué extremo vives y cómo podrías acercarte al centro? Trampa número 7. Muchos caen en la ilusión de que el despertar espiritual es un destino, un punto en el que todo se vuelve claro y nada duele. Cuando alcance la iluminación, seré feliz para siempre. Esa es la trampa final: creer que puedes llegar y quedarte allí. La realidad es otra. Despertar no es un lugar, es un proceso, un movimiento constante, una expansión incesante del campo perceptual. Jacobo Greenberg lo enseñó: la conciencia no se detiene. No existe un momento en que digas ya lo logré y todo esté completo. Cada instante de presencia, cada observación sincera, cada acto de desapego abre nuevas dimensiones de percepción. Creer que es un destino genera frustración, autojuicio y un ciclo de expectativa que bloquea lo que realmente está sucediendo: el crecimiento continuo. El despertar auténtico no es acumulación de conocimiento ni colección de experiencias místicas. Es practicar la presencia constante, notar tus patrones, cuestionar tu identidad, soltar lo que no sirve. Y cada vez que lo haces, el campo se expande un poco más, revelando lo que antes era invisible. Si esperas un punto final, nunca lo encontrarás. La vida se convierte en una carrera hacia un horizonte que siempre se mueve. Pero si entiendes que despertar es flujo, se convierte en juego, en descubrimiento diario. Cada pensamiento, emoción y experiencia puede ser un maestro si lo abordas desde la conciencia activa. Pregunta final: ¿estás persiguiendo un destino o navegando la expansión infinita de tu propia conciencia? El método para romperlas. Romper las trampas que bloquean tu despertar no requiere fórmulas mágicas, libros costosos ni rituales complicados. Requiere algo mucho más profundo: acción interna consciente. Jacobo Greenberg lo resumió en una práctica simple, pero poderosa: silencio y observación. No se trata de huir del mundo, sino de observarlo sin juicio, de escuchar la mente sin dejarse arrastrar, de notar la vida mientras permanece presente. La práctica comienza con presencia, no con esfuerzo ni expectativa, sino con atención plena a cada instante. Observa tus pensamientos, emociones y patrones, pero no te identifiques con ellos. El ego, el apego, el ruido interno,
Todo se revela cuando lo miras sin intentar cambiarlo de inmediato. Esa es la primera liberación, reconocer sin reaccionar. Luego entra la intención silenciosa. No es ordenar al universo, no es exigir resultados. Es colocar tu conciencia en sintonía con la expansión del campo, dejando que la energía fluya a través de ti. Cada respiración, cada momento de atención plena, cada pausa consciente fortalece esta conexión invisible. Finalmente, la acción interna. Actuar desde este espacio de observación y silencio. Tus decisiones, palabras y actos comienzan a surgir de un lugar de claridad y coherencia, no de miedo ni apego. Esta tríada, presencia, intención silenciosa y acción consciente, rompe las trampas de la mente, disuelve los apegos y abre la percepción. Pregunta para ti: ¿cuánto de tu día estás dispuesto a habitar este silencio que revela tu verdadera conciencia? Porque solo desde allí se inicia la transformación. Prueba personal. El verdadero despertar no se mide en teorías ni en conceptos, sino en cómo cambia tu vida diaria. Hoy te propongo una prueba personal, un ejercicio que revela si estás realmente conectado con tu conciencia. Durante 1 hora, observa cada pensamiento, cada emoción, cada reacción sin juzgarte ni intentar cambiarlos. Solo nota. No es pasividad, es presencia. Cuando surge irritación, curiosidad, miedo o alegría, respira y permite que exista. Observa cómo tu mente tiende a etiquetar, a culpar, a anticipar. Cada vez que lo notes, regresa a la observación silenciosa. Este pequeño acto de presencia rompe los patrones automáticos que sostienen las trampas mentales. El ego, el apego, la necesidad de control. Después de la hora, toma nota de tus descubrimientos. ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Qué emociones surgieron sin razón aparente? ¿Qué patrones te mantienen atrapado en tu vieja identidad? Esta autoexploración es clave. La conciencia se fortalece cuando eres testigo de ti mismo. Te invito a llevar este ejercicio al siguiente nivel. Compártelo en los comentarios. Describe un patrón que hayas notado y cómo te sentiste al observarlo. No estamos aquí solo para recibir información. Estamos aquí para transformar nuestra experiencia. El despertar no ocurre en un momento aislado, ocurre en cada instante vivido con atención. Esta práctica simple te conecta con la expansión de tu percepción, te libera del automatismo y te recuerda: eres más que tus pensamientos, más que tus emociones, más que tus hábitos. Pregunta final: ¿qué descubriste sobre ti mismo al simplemente observar tu propia mente hoy? Visión superior. Cada vez que expandes tu conciencia, no solo te transformas a ti mismo, sino que alteras el campo que nos conecta a todos. Tu despertar personal tiene un efecto silencioso, profundo, invisible, pero tangible. Eleva la energía colectiva, abre posibilidades que antes parecían imposibles y despierta la percepción en quienes te rodean. No es un acto aislado, es una onda que se propaga más allá de tu cuerpo y tu mente. Jacobo Greenberg lo describió como la interdependencia de la conciencia. Cuando tú te vuelves más consciente, el campo entero responde. Cada pensamiento presente, cada emoción observada, cada patrón liberado, alimenta un espacio mayor donde la vida puede fluir con más claridad, creatividad y armonía. Este despertar no se limita a la meditación ni a la teoría. Sucede en tu vida diaria, en tus decisiones, en tu manera de relacionarte con el mundo. Ahora imagina multiplicar esto cada día. Tu presencia, tu intención silenciosa, tu práctica de observación, creando un efecto en cadena que toca vidas, transforma espacios y amplía la percepción colectiva. Si quieres continuar explorando cómo tu despertar personal puede transformar no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor, suscríbete al canal y comparte este video. Cada persona que despierta contigo es una chispa más en la expansión del campo. No dejes que esta oportunidad se detenga aquí. Acompáñanos en el siguiente video y sigue profundizando en tu camino de conciencia.